En su relato autobiográfico, La doble hélice, James Watson habla de Rosalind Franklin y dice: bastaba con fijarse en ella para saber que no se doblegaría con facilidad. Se abstenía deliberadamente de realzar sus cualidades femeninas. Aunque sus rasgos eran angulosos, no carecía de atractivo, y si hubiera prestado un poco más de interés a su modo de vestir, habría resultado deslumbrante, pero no lo hacía. Sin embargo, en otros capítulos de su libro y particularmente en el epílogo, Watson deja de lado este tipo de comentarios frívolos y rescata a Rosalind Franklin en su dimensión científica, al expresar que comprendió, con varios años de retraso, las luchas que debe enfrentar una mujer inteligente para ser aceptada en un mundo científico que a menudo considera a las mujeres como meras distracciones del trabajo reflexivo serio. Eran tiempos en los que para una mujer una carrera científica era algo casi vedado. Pero aún así, Rosalind obtuvo su doctorado en química física en la Universidad de Cambridge en 1945. Pese a la oposición de su padre, que imaginaba una hija dedicada al trabajo social. Luego de perfeccionarse en la técnica de difracción de rayos X, se incorporó al laboratorio de John Randall del King's College. Ahí trabajaba Maurice Wilkins, quien investigaba la estructura del ADN y no quería competidores en ese tema, mucho menos si se trataba de una mujer. Casi desde el mismo momento en que llegó al laboratorio de Maurice, empezaron a contrariarse mutuamente, dice Watson. Wilkins pretendía que Rosie, como la llamaban, fuese solo su ayudante. Rosalind, por su parte, estaba convencida de que el ADN era problema suyo y no se consideraba ayudante de Wilkins. Debido a su condición de género, no era raro para Rosalind enfrentar a sus colegas masculinos en las discusiones académicas. Además, tampoco podía discutir en ambientes más informales, ni ella ni cualquier otra mujer, debido a que en la universidad las salas de café eran solo para hombres, al igual que los bares a los que los científicos iban después del trabajo. Sin embargo, ella estaba decidida a encontrar el secreto del ADN y comenzó a sacar fotografías mediante la técnica de difracción de rayos X, ya que estaba convencida de que la única forma de establecer la estructura del ADN era mediante métodos cristalográficos. En esa época solo se conocía la forma deshidratada de la molécula, y Watson y Crick comenzaron a imaginar modelos moleculares a escala del ADN. El primer modelo que lograron construir era una triple hélice, pero resultó difícil de compatibilizar con los datos conocidos. Mientras tanto, en 1952, Rosalind consiguió las primeras fotografías del ADN hidratado, que mostraban una estructura completamente diferente de la hipótesis que se planteaba hasta ese momento. Una de esas fotografías, la número 51, llegó a manos de Watson y Crick. No fue ella quien se las dio, fue Wilkins, sin que Rosalind lo supiera o le diera permiso de compartir su hallazgo. Esta fotografía es la que habría dado una clave muy importante para llegar al modelo de doble hélice. Al poco tiempo, en 1953, publicaron en la revista Nature el famoso trabajo que describe la estructura del ADN como una doble hélice con dos cadenas unidas por puentes de hidrógeno entre los nucleótidos, representados por las letras A, T, C y G, con los grupos fosfato y azúcares hacia el lado de afuera de las cadenas. Los autores eran Watson, Crick y Wilkins, pero la autora de la famosa foto no figuraba en los carteles. En el mismo número de la revista apareció un artículo de Rosalind Franklin, que daba evidencia adicional a los datos de la estructura del ADN. Pero este no es el trabajo que todos recuerdan. Rosalind murió al poco tiempo de cáncer, en 1958, a los 37 años. 4 años más tarde, Watson, Crick y Wilkins recibían el premio Nobel por dilucidar la estructura de la molécula portadora de la información genética. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el rol de las mujeres en la ciencia y sobre cómo, a lo largo de la historia, muchos de sus aportes han sido invisibilizados, minimizados o directamente apropiados por sus colegas varones. El caso de Rosalind Franklin no es un hecho aislado, sino un ejemplo emblemático de las barreras que muchas mujeres aún deben enfrentar para ser reconocidas en un ámbito históricamente dominado por hombres. Franklin no solo fue una científica brillante y rigurosa, sino también una mujer que desafió los mandatos sociales de su tiempo, enfrentando el escepticismo, el desprecio y en más de una ocasión el aislamiento profesional. Su historia pone en evidencia que la ciencia, a pesar de su pretensión de objetividad, no está exenta de los prejuicios y desigualdades propias de la sociedad que la produce. Reconocer su trabajo no se trata solo de hacer justicia con su memoria,
sino de cuestionar activamente las estructuras que aún hoy dificultan la plena participación de las mujeres en el ámbito científico. Hoy, nombres como el de Rosalind Franklin se recuperan y resignifican, no solo para dar crédito donde corresponde, sino también para inspirar a nuevas generaciones de científicas que, como ella, luchan por un lugar en el mundo del conocimiento. Su legado, aunque en su momento fue silenciado, sigue iluminando los caminos de la ciencia con la misma claridad con la que lo hizo aquella famosa fotografía 50